Para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bienvenidas, preciosas familias. Bienvenida. Hoy se encuentra mi señora madre y mi hermana mayor. Es un privilegio que esté en este lugar. Bienvenida, madre. Estoy triunfando. Estamos triunfando. Le digo que estoy triunfando porque... Gracias. Estamos triunfando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, mis amados, hace 8 días estuvimos viendo un mensaje bastante interesante. ¿Cuántos recuerdan el mensaje? Estábamos viendo acerca de cómo tratar a un hermano que ha pecado. Es un mensaje realmente de edificación que nosotros debemos aplicar y enseñar en las iglesias. Estábamos viendo la enseñanza de Pablo en Gálatas 6:1, donde Pablo hablaba acerca de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo. Un mensaje que si usted no pudo venir, ahí está la repetición en las plataformas de YouTube y de Facebook. Bueno, mis amados, estos días a veces me gusta no soy muy buen lector, pero a veces me gusta ponerme a leer artículos, noticias, y estaba leyendo un artículo acerca de los libros más costosos que se han vendido en la historia. Y estaba leyendo la historia de un libro que se llama El Código Láser, es de Leonardo da Vinci. Es el libro más costoso que se ha vendido en la historia. Se vendió en el año 1994 por cerca de $30 millones. ¿Se imagina? Lo compró el multimillonario Bill Gates. Es el libro más costoso de la historia. Y entre ese ranking de libros más costosos, en el 5º lugar, se encuentra la Biblia de Gutenberg. ¿Cuántos les suena ese nombre, Gutenberg? Fue la primera Biblia que se imprimió en el año 1455. Por eso se llama la imprenta de Gutenberg. Ese libro ocupa el quinto lugar. Entonces, estaba mirando esta estadística. Ponga su celular en modo silencio. Gracias. Ahora bien, la Biblia nos hace la narración de un libro que es mucho más costoso, que humanamente nadie puede comprar. Y ese libro realmente se menciona en la Biblia y lo encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que el mensaje que el Señor nos permite exponer el día de hoy se titula El libro de la vida del Cordero. El libro de la vida del Cordero es el libro más costoso que hay realmente en la humanidad. Y vuelvo y le digo, nadie lo puede pagar. Y realmente este mensaje tiene la finalidad de enseñarnos y de exhortarnos por medio de las Escrituras. Así que yo le pido a usted que disponga su corazón, su vida, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Que simplemente este no sea un mensaje más o una invitación más, sino que sea un mensaje que verdaderamente toque nuestras vidas y toque nuestros corazones. Al final de este mensaje usted va a poder evaluar y decir realmente cuán valioso realmente es este libro. Así que vamos a formular unas preguntas para este mensaje, cuyas respuestas trataremos de darle una respuesta y una base completamente bíblica. Tengo 5 preguntas inicialmente. Allí están las preguntas. La pregunta número 1: ¿es realmente literal este libro o simplemente es una simbología? La pregunta número 2 es: ¿cuál es el contenido de este libro? Porque si es costoso, debe tener un contenido bastante valioso. Número 3, las condiciones del contenido del libro, porque este libro aplica condiciones y restricciones. Si ha ido usted alguna vez alguna oferta o que están dando algún bono y dice aplica condiciones y restricciones, pues realmente este libro de la vida también tiene unas condiciones. La pregunta número 4 es: ¿dónde se encuentra este libro y quién es su autor? Y la pregunta número 5, ¿por qué es tan importante y valioso este libro? Es lo que vamos a ver en el desarrollo de este mensaje. Así que nuevamente le digo, disponga su corazón. Es un mensaje completamente bíblico que lo que va a hacer es redarguir nuestras vidas. Así que vamos al desarrollo de la enseñanza del día de hoy. Pregunta número 1, ¿es realmente literal este libro o simplemente es una simbología? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? Que es literal, que es real. Así que esto no es un cuento que nos inventamos los cristianos o es un invento de los pastores para que las personas realmente permanezcan en la fe. No, es un libro completamente real que lo encontramos plasmado en otro libro, que es el libro que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Allí encontramos realmente la evidencia a lo que estamos tratando de afirmar el día de hoy.
Vamos a ir a la escritura, vamos a darle base bíblica. Las personas que vienen por primera vez deben saber que esto es una iglesia bíblica, y nosotros ¿qué hacemos? Que le damos un soporte bíblico a todos los mensajes que hablamos. Siempre miramos qué dice la Biblia al respecto del tema que estamos tocando. Así que si usted trae su Biblia como buen cristiano, por favor abra su Biblia en Lucas 10. No 10 Lucas, ¿no? Sino Lucas capítulo 10. Vamos a abarcar inicialmente 4 versículos. Si no trae su Biblia, pues aquí en el proyector estarán los versículos. Lucas capítulo 10 habla del regreso de los 70. Antes de leer allí quién eran estos 70, encontramos en el contexto anterior que el Señor Jesús había designado a sus discípulos a los 70. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Pues los seguidores de Jesús. Y el Señor Jesús los había designado ¿para qué? Para cumplir una misión. La voy a leer acá, no tengo el versículo ahí. Dice en Lucas 10:1, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y a todo lugar donde él había de ir. O sea que el Señor Jesús lo que hace es que designa a sus discípulos de 2 en 2. ¿Para qué? Para que vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Eso es un discípulo. Nosotros como cristianos debemos también ser discípulos del Señor Jesús, porque a veces, bueno, muy bien, venimos a la iglesia, como que creemos en Dios, como que vamos un domingo de vez en cuando, pero nunca realmente hacemos nada por la obra de Dios. Y nosotros debemos predicar las buenas nuevas de salvación. Y alguno dirá: eso que predique el pastor, para eso le pagan. Tal vez dirá alguno: no, es la labor realmente de todos, que habla en Mateo 28, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea que tú y yo hacemos parte de esa gran comisión. Todos tenemos la labor de predicar las buenas nuevas de salvación, y más en este tiempo, porque estamos en un tiempo, en un mundo perverso, un mundo donde hay maldad, donde hay desasosiego, donde se han incrementado los suicidios, los homicidios. Y realmente, si nosotros no abrimos nuestra boca para decir que sí hay una esperanza, que sí hay un camino, que sí hay una verdad que es Cristo, pues estamos realmente haciendo mal las cosas. Ahora sí vamos a ir a Lucas capítulo 10 versículo 17. Dice: volvieron luego los 70 de esa misión, y ellos volvieron ¿cómo? Con gozo. Mire lo que produce la predicación del evangelio: produce gozo, produce alegría. Pero si usted llega a su casa y le dice a su familia: ¿y de dónde vienes? No, pues vengo a la iglesia a escuchar a ese pastor, que eso habla más Biblia que... No, realmente lo hacemos con gozo, con alegría. ¿Cuánto le han predicado alguna vez a alguna persona? Yo recuerdo mis primeras predicaciones eran ahí en la Caracas con 39, en el Caño. Aquí está Mirellita, fuimos a las primeras predicaciones, le predicábamos a los habitantes de calle. Pues vamos y les predicamos a los habitantes, le llevamos chocolate y panes, y allá predicamos el evangelio. Fueron las primeras predicaciones, pero realmente era el gozo de poder predicar las buenas nuevas de salvación. Y no fue fácil, porque hasta ese día nos llegó hasta la policía, nos echaron a la policía por estar predicando el evangelio, pero Dios puso gracia y favor realmente. Entonces dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19 dice Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estas serpientes y escorpiones deducen o alucen realmente a entes espirituales. Y el versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de ¿qué? De que vuestros nombres estén escritos ¿a dónde? En los cielos. Entonces aquí ya nos habla de una inscripción. Entonces venían los discípulos felices, que estaban echando fuera demonios, pero el Señor Jesús les dice: calma, un momento, no se alegren por eso ni por los milagros, sino realmente ustedes deben estar gozosos porque sus nombres estén escritos ¿a dónde? En los cielos, en el libro de la vida. Entonces sí nos dice la escritura, sí el Señor Jesús está afirmando de que hay un libro donde se escriben realmente nuestros nombres. Pero vamos a ver en el desarrollo de esta enseñanza qué nombres de qué personas son los que están escritos realmente allí, realmente en ese libro.
Alguno dirá, pastor, aún no me convence, como que me falta más. Bueno, pues yo no estoy aquí para convencer a nadie, pero realmente las Escrituras sí tienen el poder de darnos un convencimiento por medio del poder del Espíritu Santo. Vamos a abarcar la segunda pregunta: ¿cuál es el contenido de este libro? Entonces encontramos que ya hay un libro, pero vamos a ver cuál es el contenido de este libro. Entonces este libro contiene o está escrito el nombre de los santos, de los creyentes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Alguno dirá, pastor, no me hable del fin del mundo, que qué susto. Pues la Biblia nos habla realmente del fin de los tiempos y del fin realmente del mundo. Y aunque la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, realmente por las señales que el Señor Jesús estableció, podemos ver que posiblemente esta generación sea la generación que pueda ver realmente los acontecimientos del fin de los tiempos. Esta semana, el día miércoles que hacemos los discipulados, estábamos estudiando acerca del conflicto que hay entre Israel e Irán. Y allí teníamos en ese gráfico, estábamos haciendo un mapa y mirando a dónde radica el problema y cuál era la situación que realmente todo esto está llevando, y posiblemente esto puede desencadenar con el tiempo en una tercera guerra mundial, que va a ser una guerra completamente nuclear. Y uno no quisiera escuchar eso, pero es lo que estamos viendo, el panorama que tenemos ante nuestros ojos, y es el panorama que la Biblia realmente nos muestra. Entonces, cuando vemos noticias, no nos pongamos, ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para Portugal o para Brasil o para aquí? No, realmente miremos a la palabra de Dios, porque el refugio realmente que tenemos seguro, ¿a dónde está? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y claro que es bueno buscar un refugio. Estos veíamos también el huracán Milton que estaba allí en la Florida, y las personas que hacían, que ellos buscaban un refugio seguro. Y claro que está bien refugiarse, no es que se va a quedar uno ahí campante, pero cuando yo voy a la Biblia me muestra que tenemos un refugio, el cual es Cristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo. Y encontramos hoy en día que en medio de las situaciones que hay en el mundo, las personas están buscando un refugio físico, pero debemos buscar el refugio espiritual, que es Cristo. Por eso dice la palabra, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Filipenses 4:1. Vamos a ver, saltemos a otros discípulos. Ya vimos los 70 discípulos, vamos a ver ahora a otros discípulos. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos, recuerde que cuando la palabra habla de hermanos, ¿a quién se refiere? A personas cristianas, a personas que están creyendo. Dice, así que hermanos míos y amados y deseados, gozo y corona mía, así debemos estar firmes en el Señor. ¿Cómo debemos estar en el Señor? Tambaleando, dudando, como que creo en Dios cada vez que tengo una situación, como que creo en Dios cada vez que vino una enfermedad o vino una situación. No, debemos estar firmes en todo lugar y en todo tiempo. Por eso es que la vida cristiana es un estilo de vida, y es un estilo de vida realmente agradable. Lo mejor que me ha pasado en mi vida, siempre lo he dicho, es el día que me predicaron el Evangelio del Señor Jesús. Fue el mayor gozo que pude recibir, y gloria a Dios por eso, porque hemos pasado más de estos 20 años caminando realmente en el Señor. Es un llamado irrevocable, retroceder nunca, rendirse jamás, parte 33:5. Entonces esto es un llamado que realmente cuando venimos al Señor, nosotros venimos para nunca más regresar atrás. No es que vamos a la iglesia de vez en cuando, ay, como que no, sino debemos realmente permanecer nosotros siempre confiados en el Señor. Filipenses 4:3 continúa diciendo Pablo a la iglesia de Filipo, dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego que me ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están ¿a dónde? Escritos en el libro de la vida. O sea que encontramos, aquí Pablo habla de unos discípulos, habla de unas mujeres, habla de Clemente y habla obviamente de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces encontramos que cuando uno pone su fe en el Señor Jesús, lo acepta como único y suficiente Salvador,
sus nombres pueden estar escritos en el libro de la vida. Y aquí es lo que Pablo está asegurando, que los nombres de estos colaboradores estaban escritos en el libro de la vida. Y tal vez usted diga, bueno, pero ¿qué tanto es que su nombre esté escrito allí en un libro? No, es que es un libro que está, vamos a ver a dónde se encuentra este libro y la importancia de que nuestros nombres estén en ese lugar. Porque según la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que un día vendrá o estaremos frente al tribunal de Cristo y frente al juicio del trono blanco, y dice que allí van a ser abiertos los libros y van a ser resucitados los muertos grandes, pequeños, todas las personas desde el tiempo de Adán y Eva hasta los últimos días. Va a haber una resurrección y allí no va a haber excusa. Ay, es que Señor, es que estaba ocupado en mis negocios, es que no tenía tiempo, es que estaba demasiado joven para buscarte, es que estaba demasiado ocupado, o estaba demasiado cansado, o demasiado viejo, o ya pronto demasiado tarde para buscar del Señor. Allí no va a haber excusa, porque un día tú y yo vamos a ir delante del trono del Señor, y dice la Biblia, que ya vamos a hablar los versículos, que allí serán abiertos los libros, y allí es donde más de uno se va a sorprender y donde más de uno va a clamar misericordia al Señor, porque allí va a ser el juicio a las naciones. Por eso la importancia de vivir en esta vida como si fuera el último día, reconciliados con Dios, con la fe en Cristo de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y que si hoy muriéramos, de que si hoy partiéramos, partimos para estar ¿a dónde? A la presencia del Señor. Entonces aquí Pablo está hablando también de cristianos que son comprometidos en la obra. Por eso sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y aunque no somos salvos por obras, somos salvos por la obra redentora de Cristo Jesús, Señor nuestro, allí en la cruz del Calvario. Veamos también Daniel 12:1, nos amplía un poquito más el panorama. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará mi tocayo. O sea, ¿quién? Miguel. A uno antes le ponía nombres bíblicos. Gracias, mamá, porque me pusiste un nombre bíblico por lo menos conocido. Me hubiera podido poner Rómulo, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Los nombres que escogían antes los abuelos eran de acuerdo a la Biblia. Pues gracias, porque escogiste un nombre muy agradable para mí, tanto que se lo coloqué a mi hijo. Entonces dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo de que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será libertado. Y dice: todos los que se encuentren inscritos, ¿a dónde? En el libro de la vida. Entonces sí, encontramos evidencia también en el Antiguo Testamento que nos habla del libro de la vida. Me gusta el libro de Daniel. Cuando usted lee el libro de Daniel, es como si usted estuviera leyendo el libro de Apocalipsis, porque el libro de Daniel habla de muchas cosas que sucederán al final de los tiempos. Y aquí Daniel está diciendo acerca de que habrá mucha angustia en las naciones, cual nunca realmente la ha habido. O sea, que está realmente hablando posiblemente de los últimos tiempos. Pero la esperanza dice que será librado tu pueblo, dice: todos los que se encuentren escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿sí ve la importancia de que nuestros nombres estén escritos realmente en ese libro? Daniel 12:2 continúa diciendo, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y tú y yo escogemos. Deuteronomio 30:19 dice: mira que he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge. Así que si yo te preguntara esta mañana, ¿tú qué escoges? ¿La vida o la muerte? Y me dirán: ay, pues pastor, pues lógico que la vida. Y lógico que escogería la bendición, pero cuando hablamos de esa bendición está hablando de escoger por las cosas espirituales, por la vida de Dios. Entonces ahí ya cambia la respuesta, porque no, pastor, es que yo no soy religioso, es que yo no voy a cambiar de religión, ¿cierto? Yo soy católico, yo soy apostólico, yo soy romano y a mí nadie me va a cambiar. No, nosotros no somos salvos por una religión, somos salvos por la fe en el unigénito Hijo de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces, unos que son salvos y otros que son condenados. Por eso Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Que es eterna, que no tiene fin,
Entonces habla de la vida eterna, dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es un versículo realmente que nos da bastante información. Dice que tenemos la vida eterna. Y eso no es como dice el hermano Darío Gómez, que nadie es eterno en el mundo, porque finalmente un día tú y yo, ¿vamos a qué? Vamos a morir. Esa es la realidad, que tarde que temprano tenemos que morir. Y algunos dirán, bueno, uno se muere y qué más infierno que este que me tocó vivir en esta tierra, o yo no creo que haya cielo, yo no creo que haya infierno, o yo creo que voy al purgatorio. Y muchas personas tienen diferentes opiniones acerca de este tema, pero la Biblia es completamente clara, nos habla de una vida eterna. ¿Para quiénes? Para los que han creído en Jesús como único y suficiente Señor y Salvador, y han aceptado el plan de salvación, y además de eso caminan conforme a los estatutos y parámetros bíblicos. Por eso dice que no vendrá a condenación. La palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que la realidad sí es que después de que la persona muere, la persona o va a la presencia de Dios, o ¿a dónde desciende? A las mismas profundidades. Es lo que nos dice realmente la palabra de Dios. Y yo tengo mi fe, mi confianza 100% de que si hoy tocara partir, partiríamos ¿a dónde? A la presencia de Dios. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces habla acerca de los que oyen estas palabras. Y oír es prestar atención realmente a lo que dice la palabra de Dios, escuchar con gozo, con alegría, no porque tengo un compromiso, bueno, acompañemos al pastorcito es allá porque pobrecito allá con 2 o 3 personas, o vamos porque es que no, tenemos que realmente estar atentos ¿a qué? A escuchar el llamado de Dios, lo que dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces hay un principio cuando nosotros prestamos nuestro oído a escuchar realmente la palabra de Dios, porque esta palabra, ¿qué es lo que hace? Penetrar nuestros corazones, nuestras vidas, y la palabra de Dios transforma vidas. El pastor no cambia la vida de nadie, el que cambia vidas es Jesús por medio de su preciosa palabra. Juan 20:29, buscando más evidencia acerca del libro de la vida, dice Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos recuerdan al Tomás incrédulo? Tanto que se habla de Tomás, que Tomás, le dijeron los discípulos: no, el Señor ha resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Yo hasta que no lo vea y hasta que no meta mi dedo allá en la llaga, yo no voy a creer. Y aún vio a Jesús y aún no creía. Y el Señor Jesús le dijo: ven. Y este hombre, cuando tocó las llagas del Señor Jesús, cuando tocó su cuerpo, ¿qué pasa? Que cayó de rodillas y le dijo: Señor mío y Dios mío. Por eso se llama Tomás el incrédulo. Yo tengo que ver para creer. Pero dice la palabra que más bienaventurados los que sin ver creyeron. Eso somos nosotros, porque nosotros no vimos esa cena directamente, en vivo e indirecto, pero lo conocemos por las Escrituras y creemos porque realmente es la palabra de Dios. Pregunta número 3 de la enseñanza acerca del libro de la vida del Cordero es las condiciones del contenido del libro. Entonces, como le digo, eso aplica en condiciones y restricciones. Apocalipsis 20:15. Dice Apocalipsis 20:15, mirando las condiciones, dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, ¿qué pasó? Ayayay. Aquí comienzan los ayayay. Fue arrojado ¿dónde? Al lago de fuego. Uy, pastor, pero si Dios es amor, porque algunos dicen: si Dios es amor, Dios no envía a nadie al infierno. Eso es verdad. Las personas deciden irse solitas al infierno. Y las personas que no se encuentran inscritos en el libro de la vida son las personas que rechazaron en su vida, rechazaron la gracia de Dios. Por eso le digo, esto no se trata de una denominación, no se trata de una religión, sino se trata de una decisión que puede cambiar tu vida y que puede realmente salvar nuestra vida. Por eso es importante el tema de la salvación.
Uno de los pilares de la fe cristiana es el tema de la salvación, y es realmente creer que necesitamos un Señor y Salvador. Porque si la persona se cree autosuficiente y dice: no, yo no necesito ningún Salvador, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, mire, yo le hago favores a las personas, pues realmente no somos salvos por obras. Dice la palabra de Dios: somos salvos por la fe realmente en el Señor Jesús. Entonces, las personas que no estaban inscritas en el libro de la vida, ¿qué pasó? Que fueron arrojados al lago de fuego. Y yo en enseñanzas anteriores les he expuesto a ustedes les he hablado acerca del cielo, acerca del infierno, y les he explicado claramente acerca de este lago de fuego, y que no es lo mismo que el infierno. Una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. Se lo voy a explicar rápidamente. Según Lucas 16:19, que es la historia del rico y Lázaro, narrada por el Señor Jesús, dice: había un hombre muy rico que hacía banquetes cada día con esplendidez. Dice: pero también había un hombre pobre, que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, y dice la historia que ambos murieron, y ambos se encontraron en ese lugar que se llama el seno de Abraham, allí en el centro de la tierra. Pero hay una diferencia, que el uno estaba en un lugar de descanso temporal, que era Lázaro, que estaba en el seno de Abraham, y el otro era este rico, que estaba ¿dónde? En el infierno. Dice que realmente estaba allí padeciendo, porque le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje su dedo en un poco de agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que ahora que estaba muerto este rico, estaba pidiendo misericordia. Pero realmente Abraham le dijo: hijo mío, tú recibiste bienes en vida, males, ahora es consolado, y tú allí atormentado. Ese es el infierno, y el otro es el paraíso. Pero el lago de fuego es un lugar mucho más profundo, donde dice el libro de Apocalipsis que al fin de los días el infierno mismo, el diablo, la bestia, el anticristo, y junto con los que no se encontraron escritos en el libro de la vida, dice que van a ser arrojados ¿a dónde? A ese lago de fuego, que es el destino final también por la eternidad. Así como Dios habla de la vida eterna, también hay una condenación realmente eterna. ¿Me están entendiendo hasta este punto de la enseñanza? Gloria a Dios. Buscando más evidencia, ¿por qué no fueron inscritos esos nombres allí y por qué fueron arrojados al lago de fuego? 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Por qué no fueron inscritos estas personas que fueron arrojadas? Dice Pablo a la iglesia de Corinto, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no erréis, no se equivoquen. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que estas personas que acaba de nombrar Pablo en esta lista son las personas que no van a estar inscritas en el libro de la vida, y que van a recibir condenación por haber rechazado a Cristo y por haber vivido su vida realmente bajo todas estas descripciones que nos habla Pablo. Tal vez en otro lugar, tal vez en otro tiempo, nosotros tal vez hacíamos parte de pronto de algunas de esas listas, pero ahora estamos en Cristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, por esta causa serán arrojados realmente al lago de fuego. Juan 3:18, uno de mis versículos favoritos allí en el libro de Juan, dice: el que en él cree, dice, no es condenado. ¿Quién es el que cree? Yo le pregunto en esta mañana. Pastor, de vez en cuando, como que no. Dice: el que en él cree, dice, no es condenado. O sea que si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesús, dice, no recibiremos condenación. Dice: pero el que no cree, el lado opuesto, dice, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. ¿Y por qué ha sido condenado? Dice: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí ve por qué viene la condenación? Por rechazar realmente a Jesús, por rechazar las palabras de Dios.
Aquí está, por eso le digo, nadie va a tener excusa en el día del juicio del trono blanco, de decir, no, Dios, es que a mí nadie me predicó el evangelio. Mentiras, porque tal vez el Señor te vaya a mostrar una escena como esta donde te predicaron realmente a Cristo. Nos va a mostrar en tiempo récord, en tiempo real, las muchas veces que nosotros rechazamos al Señor Jesús. Allí no va a haber excusas y allí nadie va a engañar a Dios. Ay, Señor, tú sabes que yo siempre te amaba, y si me amabas, ¿por qué no me buscaste? ¿Por qué no buscabas mi palabra? ¿Por qué no te congregabas? ¿Por qué no leías la Biblia? ¿Por qué no amabas a tu prójimo? ¿Por qué no dejaste la maldad? ¿Por qué no dejaste el pecado? Ay, Señor, es que eso, yo no era fanático. Fanático es que le va a pasar lo que dice realmente la palabra de Dios. Dice, será condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y a ese versículo, Juan 3:18, súmele más adelante 18 versículos más, Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo, ¿cuántos creen en el Hijo? 2, 3, 5, bueno, casi la mitad de la iglesia. Señor, ya casi lo logramos. Dice, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. ¿Promesa? Usted debería estar feliz, yo no sé, pero yo estoy gozoso. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero vuelve y la parte contraria, pero el que rehúsa, el que rechaza a creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que aparte de eso que dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es amor, pero también Dios muestra su ira para con los pecadores. Entonces tú decides si realmente crees o no crees, si aceptas el plan de salvación o rechazas el plan de salvación. Lo único cierto es que un día la decisión que tú has tomado, que el día de hoy, o que hayas tomado en tu vida cristiana, un día vamos a dar cuenta delante de Dios, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Aquí me surge otra pregunta: ¿pueden ser borrados nuestros nombres del libro de la vida? Entonces esto es un dilema entre los cristianos. Algunos dicen que la salvación no se pierde, otros que sí se pierde. Yo he llegado a la conclusión por la Biblia que uno no puede perder lo que nunca ha tenido. Pero cuando nosotros somos verdaderamente salvos, ¿qué pasa? Que caminamos conforme a esa salvación y no dejamos de ser cristianos. Por eso cuando una persona dice, yo era cristiano, pero yo no, nunca lo fue. Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Entonces un verdadero cristiano siempre va a caminar en la fe en el Señor Jesús y se va a gozar y no se va a avergonzar, porque hay algunos que les da pena decir que son cristianos. No, qué oso. ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirán mis amigos? Pues que digan lo que digan, porque realmente yo amo a Jesús como mi único Señor y suficiente Salvador. Entonces, ¿pueden ser borrados nuestros nombres del libro de la vida? Vamos a ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 3:5. Así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué es borrar? Quitar. Quitar, esa es la palabra, borrar es quitar. Y aquí está diciendo, el Señor dice que el vencedor será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero está hablando del que vence. ¿Quién es el que vence? El que perseveró. Mateo 24 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces una persona que realmente ha nacido de nuevo, que es un verdadero y genuino creyente, que vive conforme a los estatutos bíblicos, es una persona que ha vencido. Por eso el Señor dice, pues no los voy a borrar, porque ellos han vencido. Ellos han perseverado en su fe, vivieron de acuerdo a su fe, y uno puede ver la historia bíblica y uno ve que hay hombres y que fueron mártires de Dios. Ahí está Esteban, que fue el primer mártir, que lo apedrearon, y no fue que él, antes de que lo apedrearan, dijo, no, yo renuncio a mi fe en Jesús, pero venga, por favor, no me hagan daño. No, él simplemente confesó su fe hasta el final y fue completamente muerto. Juan el Bautista, otro mártir, que tuvo que prácticamente ser decapitado por hablar la verdad. No borraré, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21:27. Busquemos más evidencia. Dice, y jamás entrará en ella nada inmundo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Dice, ni el que practica abominación y mentira. Ay, pastor, es que ¿qué tiene de malo una mentira piadosa? A veces cometemos ese error, ¿cierto? Nos llaman y le decimos al hijo, dígale que no estoy, y preciso es para cobrar.
Y esas son las mentiras piadosas. No, mentira es mentira. No hay pecados pequeños o pecados grandes. Es lo mismo robarse 100 pesos, tú que eres contadora, lo mismo robarse 100 pesos, ¿cierto? Como el que se roba $1.000.000. ¿Cuál es la diferencia? No, ninguna. Que el Señor nos guarde. Dice, sino aquellos cuyos nombres, y vuelve y dice, que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí hay un libro? ¿No? Sí lo hay. ¿Qué contenido tiene ese libro? Los nombres de los santos, los nombres de los creyentes, de las personas cristianas a lo largo realmente de la historia. Y aquí en este versículo realmente nos muestra la justicia de Dios para los malvados, porque a veces vemos personas que hacen el mal y a veces algunos decimos, oiga, pero ese yo lo conozco, ese es un ladrón y mire, tiene su casa de 3 pisos y declara renta y eso tiene plata. ¿De qué le sirve? Dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Si la vida del hombre consistía en los bienes que posee, pues nos pondríamos a hacer dinero por montones, pero la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La ganancia o lo mejor que le puede pasar a un ser humano es tener a Cristo en el corazón. ¿Y cuánto te costó? Nada. Ay, pero es que hay pastores que cobran. Pues ellos también van a tener que dar cuentas a Dios porque están comercializando con la fe. Pero realmente nada nos costó. A Jesús le costó todo. Madre, a Jesús le costó pagar, morir en una cruz, ser golpeado, ser abofeteado, ser escupido, ser odiado, clavar una lanza en su costado. Le costó todo a Jesús para salvarnos y fue por amor, que lo que dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está en Jesús únicamente, y a través de Él. La iglesia nos salva, la denominación nos salva, la religión nos salva, pero lo que sí salva es Jesús. Y qué bueno las iglesias bíblicas que predican que realmente el único camino al Padre es Cristo. Miremos también Salmos 69, 27, 28. Gracias, dice, añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia. Dice, sean borrados del libro de la vida. Entonces, sí, aquí estamos tratando de responder si nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Ya encontramos varias citas bíblicas. Aquí también nos dicen que sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que el Señor ha justificado. Por eso también somos salvos. Recuerden la doctrina de la justificación. El Señor nos justificó. Apocalipsis 17:8. Volvemos a Apocalipsis. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Dice, y estos se asombrarán viendo a la bestia que era y que no es. Este versículo nos está hablando del tiempo de la gran tribulación, cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca el hombre de pecado, que dice la Biblia que muchos van a adorar, pero se van a asombrar cuando vean que realmente no es realmente lo que parece. Y aquellos que van a adorar realmente a ese nuevo orden mundial, a ese anticristo, van a ser las personas que tampoco están inscritos en el libro de la vida. Por eso la Biblia también hemos expuesto acá, hemos hablado de la predestinación. Dios realmente a los que Él conoce, a los que Él salvó, Él ha predestinado. La Biblia habla de la predestinación. Y no es que simplemente sepamos que van a ser unos salvos y otros no, sino que simplemente el Señor dice que Él en su omnisciencia, en su grandeza, en su sabiduría, Él sabe realmente quién va a ser salvo y quién realmente va a ser condenado, pero Él en su amor, en su misericordia nos da la oportunidad a cada uno de que nosotros podamos elegir. Pregunta número 4. ¿Dónde se encuentra este libro y quién es su autor? Dígame, pastor, ¿dónde está? ¿En qué biblioteca está? Para ir y poner mi nombre allí. No, eso no es así de fácil. O para ver cómo puedo pagar para que apunten mi nombre en el... No, eso tampoco es así de fácil. Dice Hebreos 12 del 22 al 23. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Uy, oiga, qué tremendo. Nos habla de una gran
ciudad. A veces no les ha pasado que uno como que ve que la situación de su barrio, de su localidad está como difícil y uno dice, oiga, ¿para qué barrio nos vamos? ¿Para qué ciudad nos cambiamos? Pues aquí nos habla de la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están, ¿qué? Inscritos en los cielos. ¿Tú quieres vivir en esa ciudad? Que ya no habrá calles de asfalto sino calles de oro, que no habrá corrupción, que ya no habrá necesidad de luz ni de noche, porque dice que el Señor alumbrará. Allí Codensa va a quebrar, porque allí no vamos a necesitar la luz tan costosa que pagamos. Es una ciudad realmente soñada y anhelada, junto a la compañía de millares de ángeles. ¿Usted se puede imaginar esto? Parece un cuento, parece una fábula, pero es real, es la verdad de Dios. O sea que sí existe un mundo nuevo, el mundo que tal vez nosotros soñamos, pero es el mundo espiritual, donde realmente nos habla de esa nueva Jerusalén. Pero dice que es ¿para quién? Para los que están inscritos en los cielos. Si yo te preguntara hoy en esta mañana, ¿tú tienes la certeza el día de hoy que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Qué responderías? Uy, pastor, pues está como difícil la pregunta, porque es que la semana pasada me pegué una borrachera y yo no me acordaba ni siquiera de dónde era. ¿Dónde se encuentra este libro? ¿Qué nos dice el versículo? Se encuentra en los cielos, donde está el Dios juez justo de todos. Entonces la pregunta sería, ¿quieres tenerlo como Señor y como Salvador o quieres tenerlo como juez? Tú decides a qué, el día que estés delante de la presencia de Dios, ¿cómo lo quieres enfrentar? ¿Como Señor y como Salvador? Que el Señor diga, venid benditos de mi Padre, o como juez, que el Señor te diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí entran los predicadores de la prosperidad, los que toman el evangelio como fuente de ganancia, que dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué les dice el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Por eso que el Señor nos guarde de tomar el evangelio como fuente de ganancia. Gloria a Dios por las iglesias bíblicas. Continuemos, Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién estaban adorando? Ya le había dicho que estaban adorando a la bestia, al dragón, al falso profeta y al anticristo. Porque tristemente nos encontramos en un tiempo de la historia donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. ¿Sí estamos viviendo ese mundo o el pastor está inventando? Estamos enfrentados realmente a ese grado de maldad, donde a nosotros nuestros padres nos enseñaban principios, pero hoy en día ya sus principios y valores se han perdido, porque es una generación que cada uno hace lo que bien le parece. Entonces por eso encontramos los problemas que encontramos hoy en día en el mundo, y el uno cree de una forma y el otro cree de otra manera. Y si yo salgo y hago una encuesta a las personas allí por la calle y les pregunto que si creen en Dios, posiblemente la mayoría van a decir que creen en Dios. Pero cuando les preguntamos que si van a la iglesia, que si leen la Biblia, ¿qué van a decir? Que eso no. Entonces están creyendo a su manera. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si no creen como dice la Biblia, van a correr las aguas turbias del río Bogotá. ¿Cómo son las aguas turbias del río Bogotá? Negras. Entonces tú decides qué clase de agua es la que quiere correr realmente en tu vida, y ojalá corra la que es correcta, la de la palabra de Dios. Éxodo 32, 31 al 33, saltamos al Antiguo Testamento. ¿Recuerdan quién escribió el libro de Éxodo? ¿Quién me ayuda? ¿Estudiantes de la Biblia? ¿Quién? Moisés, muchas gracias. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. ¿Y quién era Moisés? El que sacó al pueblo de Egipto allí, de la esclavitud, y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un dios de oro, se ha hecho un becerro de oro. ¿Se imaginan dónde estuviera Moisés en este tiempo?
y Moisés fuera a la presencia de Dios y dijeran: Señor, era mejor la gente de nuestro tiempo, porque hoy en día, aparte que se han hecho un Dios de oro, han cambiado las costumbres, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Está la anarquía, está la soberbia, está la corrupción, está el pecado. Yo creo que Moisés no le cabería a las historias en un solo libro para contar realmente el pecado que realmente nos está realmente aquejando. Dice: se han hecho un Dios de oro, pero ahora, Señor, si es tu voluntad, perdona su pecado. Trata aquí Moisés de interceder por el pueblo, pero el Señor fue claro y le dice, le dice Moisés: perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor le dijo a Moisés: al que haya pecado contra mí, ¿qué hará el Señor? Lo borraré de mi libro. Ay, pero si Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. No nos equivoquemos, porque hoy en día la gente anda como quiere andar, porque dicen que Dios es un Dios de amor y que Dios todo lo perdona y que Dios todo lo acepta y que no hay un infierno. Sí, sigan creyendo eso y se van a llevar una gran sorpresa. Vamos a la pregunta número 5. Vamos continuando, vamos prácticamente terminando, concluyendo nuestra enseñanza acerca del libro de la vida y del Cordero. Pregunta número 5. ¿Por qué es tan importante y valioso este libro? ¿Por qué piensan que es importante y valioso? ¿Recuerdan que al comienzo le estaba hablando de ese libro valioso que valió $30 millones? Eso no es nada comparado al libro de la vida. Apocalipsis 21. ¿Por qué es tan importante y valioso? Dice: y vi a los muertos. ¿Quién está hablando o haciendo la narración del libro de Apocalipsis? Juan. Recuerde que Juan fue el último de los discípulos que murió prácticamente en su vejez, fue exiliado en la isla de Patmos. Se dice que este libro se escribió alrededor entre el año 60 o 90 después de Cristo, y dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, ricos y pobres, de pie ante Dios. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es un versículo bastante fuerte donde Juan está mirando a los muertos, y alguno dirá: es que uno se muere y ya pare de contar. Aquí Juan está viendo a los muertos que fueron resucitados, y uno cree que los muertos no tienen conciencia, pero aquí ellos tienen conciencia, están delante de Dios. Dice grandes y pequeños, o sea, ricos y pobres. No es que pensar que por los ricos no, todos vamos a ir delante del Señor un día, de pie ante Dios. Y cuando sean abiertos esos libros, que es el libro de la vida, y veamos que muchos nombres no van a estar allí, y tal vez todos esperando, la humanidad esperando con ansias a qué momento nos llaman. Como cuando hacemos la fila en la APS para que nos llamen, pasa media hora, una hora, y cuando lo llaman a uno, ¿qué pasa? Uno se pone feliz: soy yo, y se acaba la espera. Pero imagínate esa escena final en el tiempo del Señor, cuando muchos no sean llamados y sean arrojados al lago de fuego por haber rechazado la gracia de Dios, por no haber vivido en esta vida como Dios desea. Y la vida cristiana no es aburrida, es un estilo de vida maravilloso que nos enseña cómo honrar a nuestros viejos, cómo amar a nuestra esposa, cómo honrar a nuestros hijos, cómo tratar a mi prójimo que ha pecado contra mí. La Biblia es un manual de vida que nos instruye, que nos enseña. Por eso fue que Estados Unidos por muchos años era la nación más próspera, porque ellos en sus escuelas el principio era enseñar la palabra de Dios. Pero llegó un momento donde empezaron a sacar las cosas de Dios, y hoy en día se cree y se piensa que enseñarle Biblia a estudiantes o a personas, que eso es dañarlos. No les hagas ese daño, deje que ellos escojan. Pero como si están pervirtiendo a un niño desde pequeño, que hasta el punto que le ponen un nombre neutro, que por si el niño desea ser niña o la niña desea ser niño. ¿Hasta dónde estamos llegando? La mediocridad, el engaño, la ignorancia del pecado, que estamos llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Que el Señor tenga compasión y misericordia de nosotros. ¿Por qué vienen los juicios sobre la tierra? ¿Por qué han venido los juicios sobre las naciones? Por causa del pecado. Y si no, léelo en la palabra de Dios. Muchas cosas que pasan en el mundo son los justos juicios de Dios. Ay, pero Dios, ¿cómo va a matar personas?
Pregúntale a Dios, Él es soberano, es la soberanía realmente de Dios. Y dice, y los otros libros fueron abiertos, o sea que sí, aparte del libro de la vida, el libro de Apocalipsis nos enseña que hay otros libros donde van a ser tomados, dice, según sus obras, porque tal vez habrán generaciones que nunca escucharon el nombre de Jesús, pero realmente por sus obras posiblemente van a ser justificados. Dice el Salmo 56:8, y tú has tomado en cuenta mi vida errante, dice el salmista, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están en tu libro? Salmos 139:16 dice el salmista, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Y quiero culminar esta enseñanza con una última pregunta. Eran 5 preguntas iniciales, pero tengo una 6ª pregunta. ¿Cómo podemos nosotros inscribir nuestros nombres en el libro de la vida? ¿Quieres saberlo o lo dejamos para dentro de 8 días? Vamos a mirar cómo podemos escribir nuestros nombres en este libro. Número 1, por el conocimiento de su palabra. Podemos conocer que ciertísimamente hay un libro, el libro de la vida. Y este libro tan especial, tan maravilloso, tan poderoso que es la Biblia, que es el compendio de 66 libros, aquí está la palabra de Dios. Pero si yo le preguntara cuántos han leído este libro, cuántos aman este libro, cuántos meditan en él de noche y de día, dice, porque dice la palabra, dice el Salmo 119:97, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero si no meditamos en la palabra, sino en el corintellado, en las novelas, en la película que está de moda, es que no tengo tiempo, qué pereza ir a escuchar la Biblia, pues estamos cometiendo un error. Por eso la importancia de la palabra de Dios, por eso como iglesia bíblica es que nosotros no nos cansamos de predicar y predicar y predicar la palabra de Dios, de sazonar cada mensaje con la palabra realmente de Dios. ¿Cómo podemos escribir nuestros nombres en el libro de la vida? Escudriñando, creyendo, porque realmente dice Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú empiezas a escudriñar este libro, te vas a sorprender, porque hay maravillas, hay tesoros escondidos. ¿A cuánto les gusta la riqueza? A mí, pero no estoy hablando de riquezas de dinero, sino las riquezas espirituales, que son, dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces tú empiezas en tu vida cristiana a escudriñar, a mirar, a leer, a memorizar y dices, wow, qué tremendo. Porque es un manual, como le digo, de cómo debemos dirigirnos a los demás, cómo creer en Jesús, cómo fue la fundación del mundo. Eso no es como dice la ciencia, que fue una gran explosión, que el Big Bang, no. Nos habla de la fundación del mundo, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios que todo lo que creó era bueno, y creó los animales y creó la naturaleza. Por eso es que cuando vamos nosotros al campo, ¿cierto?, nos sentimos tan bien. Uno dice, wow, que este ambiente que hay, las plantas, los animales, pues todo fue creado por Dios porque fue perfecto. Esa es la naturaleza de Dios. Por eso dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando en las madrugadas, allí en ese frío de la sabana de Bogotá, estoy mirando así ese amanecer precioso, digo, realmente existe Dios. Mire ese espectáculo, mire como si fuera dibujado con un pincel. Es porque realmente hay un Dios en los cielos. A un Dios muestra su gloria. Escudriñar las escrituras para realmente saber cómo podemos escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Malaquías 3:16 también nos dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que ¿qué? Para los que temen al Señor. Nosotros debemos temer al Señor, y no es un temor de miedo, ay, qué miedo con las cosas de Dios, es un temor de reverencia por las cosas de Dios, por amar lo espiritual. Juan 6:63 dice el Señor Jesús, las palabras que yo he hablado son mentira, son un cuento, son una fábula. ¿Sí dice eso? No, pero eso es lo que entiende el mundo. Pero mire lo que dice la Biblia, las palabras que yo os he hablado, está hablando Jesús, dice, son espíritu y son vida. ¿Quieres vida? Ahí está la vida de Dios.
A veces algunos dicen: es que estoy aburrido de esta vida, es que estoy cansado de esta vida. Pues porque no has encontrado la vida realmente en Dios. Romanos 10:9-10, de cómo nosotros podemos escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Aquí nos da un paso a paso. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y no solamente confesares, sino creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Serás salvo. ¿Sí ve? Entonces se necesita confesar, pero creer con el corazón. Yo estoy en esta mañana y cada domingo y cada vez que tengo la oportunidad de predicar, estoy confesando con mi boca. Pero no solamente estoy confesando, sino estoy creyendo con mi corazón de que realmente todo lo que dice la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está hablando de todo lo que encierra el sacrificio de Cristo, de creer que realmente Él vino al mundo, de que padeció, de que fue muerto, de que fue resucitado al tercer día, de que bajó hasta las mismas profundidades. Luego dice que subió, dio testimonio. Luego en Pentecostés, a más de 500 testigos, dice que Él ascendió a los cielos. Y dice la Biblia que de allí regresará por segunda vez. Y nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y tal vez alguno dirá: pastor, pero muchas religiones siempre lo han dicho y nunca ha pasado nada. Pues eso es fe, hay que creerlo. Inclusive el mismo Pablo, en las cartas de Filipenses y Tesalonicenses, él creía que Jesús iba a venir en su tiempo y murió creyendo esa esperanza. Entonces nosotros tenemos que creer que Jesús vendrá por segunda vez y van a haber los juicios, se van a desatar los juicios sobre la tierra, y los que estén inscritos en el libro de la vida serán llevados a las bodas del Cordero. Si te gustan las fiestas, allí habrá una fiesta celestial en el cielo. ¿Y cómo entras allá? Cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú no te puedes colar allá, necesitas llevar una invitación, y esa invitación está con letras de oro. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si te pregunto en esta mañana, ¿cuál es la confesión de tu vida? ¿Qué es lo que estás confesando? De que no hay trabajo, de que estás preocupado, de que estás angustiado, de que la situación del país, que la situación del mundo. No, debemos confesar realmente la salvación realmente de Dios. Eso nos puede hacer llevar de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo más pueden estar inscritos nuestros nombres? Voy culminando. Primera de Juan 5:13, y es la última cita bíblica que tengo el día de hoy. Habla del conocimiento de la vida eterna. Y si yo te preguntara o preguntáramos qué es la vida eterna, Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Pero primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes del tiempo de Juan, los creyentes del tiempo bíblico. Pero los creyentes en la actualidad, dice: estas cosas os he escrito. Me tomé la tarea, dice el Señor, de escribir la historia del mundo plasmada acá. Dice: y las he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Dice: para que sepáis, para que tengan la certeza de que tenemos la vida eterna, y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Ese es nuestro mensaje del día de hoy. El libro de la vida del Cordero. Ahora, si yo le pregunto: ¿crees de todo tu corazón que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tal vez unos sí, tal vez otros como que vaya allá y como que toca ir a escribirme antes de que cierren las inscripciones. Pues mientras que estemos con vida, tenemos la oportunidad. Porque nadie sabe qué será el día de mañana, dice el libro de Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. El paso por esta vida es muy corto, pero la eternidad de Dios es infinita. Así que decide. Así que no lo veas como una religión, no lo veas así como tan sencillo, sino tienes que verlo como que realmente es el instinto de vida, y esa vida está escondida en su Hijo. Ponte sobre tus pies, vamos a terminar en oración. Abre la puerta, amor. Gracias.
en oración de agradecimiento a nuestro Dios por esta mañana, por su palabra. Gracias al Señor porque nos ha permitido exponer su preciosa palabra. Y son mensajes que necesitamos, mensajes que edifican y cambian vidas. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, nos has enseñado, nos has ministrado, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, te hemos contristado. Tal vez hemos hecho caso omiso, Señor, a tu preciosa palabra, Dios. Pero hoy te pedimos, Señor, que en tu compasión y en tu misericordia puedas escribir nuestros nombres en el libro de la vida, Señor. Y no solamente que los escribas, sino que jamás sean borrados de allí, Dios. Te lo pedimos, Señor. Te doy gracias en esta mañana por esta preciosa iglesia, por estas familias. Gracias por la vida de mi madre, de mi hermana, del cuñado, de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Pero que podamos nosotros entender que necesitamos, Señor, de tu perdón, de tu gracia y de tu favor. Te lo pedimos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén.